Aquí una vez más con un cálido abrazo y un maiteiroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace más de un año y medio, exactamente 84 semanas, están escuchando este rincón literario del programa por radio o vía Facebook, ahora también en versión ilustrada y en YouTube, iniciativa relativamente reciente para estos tiempos de pandemia. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Mujeres al teléfono y es de Mabel Pedroso, distinguida en diciembre de 2004 con el Premio Bienio 2002-2004 del PEN Club del Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe Centrum, por su obra Juego de Sábanas, de 2003. Merecedora de tal galardón, y cito del acta, por la destreza narrativa y la imaginación creadora que permiten al libro presentar facetas de trascendencia en lo aparentemente propio de la vida cotidiana. Final de la cita. Según se lee en el acta del jurado, conformado por Augusto Casola, William Becker y Jacobo Rauskin. Mujeres al teléfono es el relato titular y uno de los 14 cuentos de Mabel incluidos en el libro Mujeres al teléfono y otros cuentos de 1997, obra en coautoría con su hermana Amanda, ya representada también hace un par de meses en esta antología cuentística radial. Pero yo les voy a leer este relato del tomo 2 de mi antología Narrativa Paraguaya de ayer y de hoy, publicada en 1999 por Intercontinental Editora. Como se puede deducir del título, Mujeres al teléfono, recrea narrativamente una conversación telefónica entre dos mujeres que, a lo largo del diálogo, revelan aspectos importantes y hasta íntimos de la situación personal de cada una. El relato está en tercera persona, desde la perspectiva de Susana, protagonista principal del cuento. Como esta vez no he podido comunicarme directamente con Mabel para hacerle las preguntas de génesis y contexto que suelo hacer, decidí asumir mi rol de profe y guiarles aquí con un par de sugerencias de cómo acercarse a la lectura de un texto literario, en este caso específico a la de un cuento. Siempre les digo, decía, claro, porque ya estoy jubilada, a mis estudiantes, que los lectores tenemos que buscar en el mismo texto las pautas, las claves, las pistas, datos que conscientemente o de forma inconsciente dejan ahí sus autores. Cada lector se convierte en detective y debe buscar y detectar datos, elementos insertos de forma obvia o no tan obvia en la narración. Y para esta lección de hoy, de cómo deducir información de un cuento para ayudarnos en la comprensión, antes de leer el relato, con solo ver el título y leer el primer párrafo, veamos qué podemos deducir o adivinar de Mujeres al teléfono. En este caso ya vimos que el título nos indica que vamos a ser testigos de una conversación telefónica entre mujeres. Pero para saber otros datos del relato, les voy a leer el primer párrafo y poner énfasis en los elementos que son significativos e informativos para esta lectora, o sea, para mí, convertida por unos minutos en una Sherlock Holmes de este texto de Mabel Pedroso. Y va el primer párrafo. Apartó la frazada de su rostro con un gesto lánguido. ¿Quién podía ser? No había derecho. Los domingos son días para uno. Buscó en el desorden del cuarto el círculo del reloj. Eran las 7 de la mañana del 9 de julio. También era invierno.
y una llovizna suave volaba encima de los techos. Final del primer párrafo. ¿Y cuáles son los datos significativos que me dicen algo importante del cuento a mí como lectora activa? Sabemos que el aquí de la protagonista se sitúa en un día domingo 9 de julio, tempranito, de mucho frío, que es invierno y que aparentemente ella está sola cuando le entra la llamada. Ya de ahí se puede deducir casi de inmediato que el aquí de Susana es Buenos Aires. Ella está allí y desde allí, en el párrafo que sigue, su mente e imaginación, sus recuerdos se transportan a un allí que está lejos, en su país natal, claro, en Paraguay. Pero la mención del domingo 9 de julio es el dato que me resultó más decisivo para situar este cuento en el tiempo y en el espacio. Y digo en el tiempo porque si la narradora, autora, se vale de fechas auténticas, yo me pregunté, ¿en qué año habrá escrito Mabel este cuento? Y busqué en mi iPhone en qué años de la década de los años 90, anteriores a 1997, en que se publicó el libro, hubo un domingo 9 de julio. Y muy interesante lo que descubrí. O sea que antes de 1997, solo en 1995 cayó en domingo el 9 de julio. Así que adivino, pero solo Mabel me lo podría confirmar, que este relato nació o se estaba gestando en julio de 1995. Y por lo tanto el argumento y la narración reflejarían una realidad de hace unos 25 años, un cuarto de siglo. Y la mención de un 9 de julio que coincide con la fecha de independencia de Argentina y la avenida más larga de Buenos Aires, la más importante de Buenos Aires, significa para esta Teresa lectora Sherlock que Mujeres al teléfono tiene como escenario Buenos Aires a mediados de los años 90. Hay otras pistas insertas en el cuento que confirman desde mi perspectiva el dónde y el cuándo de este relato, pero eso se los dejo a ustedes, oyentes de este rincón radial de Panorama de Noticias. Y en fin, pienso que con esta presentación, comentarios y sugerencias de cómo deducir del título y del primer párrafo algunos datos significativos de un cuento, especialmente el dónde y el cuándo aproximados de lo que se narra, ya los puedo dejar con el audio 2 porque creo que están bien preparados para escuchar y disfrutar de Mujeres al teléfono de Mabel Pedroso. Y aquí va el cuento de Mabel Pedroso, titulado Mujeres al teléfono. Apartó la frazada de su rostro con un gesto lánguido. ¿Quién podía ser? No había derecho. Los domingos son días para uno. Buscó en el desorden del cuarto el círculo familiar del reloj. Eran las 7 de la mañana del 9 de julio. También era invierno y una llovizna suave volaba encima de los techos. Antes de cerrar los ojos pensó por un instante en su madre, allá, tan lejos. ¿También llovería en Puerto Casado? Su mirada de gente buena recorriendo la casa donde antes estuvieron los hijos, el amor para toda la vida de su padre, los retratos de los parientes colgados de las paredes, su madre que olía a talco. No te podés ir, le escuchó decir la última vez que la vio. Fue la única mujer del mundo a la que quiso en su vida, pero no se quedó. Vino a la ciudad y aprendió, como todo el mundo, a cuidar de sí misma. Susana esperó un poco, la respiración caliente pegada a la sábana.
y estuvo así hasta tomar conciencia de que quien fuese no tenía intenciones de colgar el teléfono y dejarla dormir. Se incorporó de golpe, como los sonámbulos, técnica aprendida como la mejor para apartarse de las almohadas. Bajó los pies hasta la alfombra y un frío de menos de 3 grados la hizo tiritar. Buscó la bata de lana, guiada por la escasa claridad que venía de la sala, y se dirigió al teléfono. Una voz de mujer le preguntó su nombre. «Soy Susana. ¿Qué desea?» Alguien lloró del otro lado del tubo. «Perdón, ¿se siente mal? ¿Quiere hablar conmigo?» Estaba totalmente despierta. Por segunda vez en aquel día pensó en su madre, pero el llanto del teléfono no le resultaba familiar. ¿Una broma quizás? No. Alguien le lloraba en serio al oído. «Si no habla, voy a colgar». «Discúlpeme, no quise. Discúlpeme». «¿No se habrá equivocado de número, señora?» «No. Usted es Susana. Yo solo quiero saber. ¿Sabe que yo siempre la admiré? Una vez me quedé frente a una vidriera. Esos cuadros son de Susana Santos», me dijo Enrique, y yo le pedí que me comprara uno. ¿Se da cuenta? No entiendo de qué me habla. No se haga la burra. No, no me cuelgue. Perdóneme, por favor. Estoy tan nerviosa. No sé cómo me atreví a llamarla. Es que todo se me vino encima. Estoy desesperada. Cuando vio por primera vez aquella sala, Susana se imaginó de pie, como estuvo tantas veces, alumbrada con las luces rojas de los letreros de la calle. Eran $150 por mes, mucho más de lo que podía tentar con un par de cuadros. Pero de todas maneras lo tomó y lo fue decorando a su manera, con sus discos de Serrat, el sillón de mimbre donde se refugiaba cuando las luces de los edificios acorralaban la tarde, los libros de su vida. Después vinieron las lámparas, los almohadones que usaba de sofá, las cortinas con ruedos en relieve, su mesa de trabajo. Pintaba niños. Un crítico comentó de una de sus exposiciones que esos chicos representaban la conexión ineludible entre el talento del artista y el instinto de la madre. No lo entendió. Le hubiese bastado con saber si el cuadro le había agradado. «Señora, no sé qué decirle. No sé qué le pasa. ¿La conozco?» Una vez la llamó un suicida. En este momento tengo una pistola apuntada a mi cabeza», le dijo. Y ella comenzó a entender que esa ciudad con su costanera y sus catedrales, sus comidas de paso, sus tiendas de ropas y su tráfico congestionado hacía propicia la desgracia. Nunca supo si el chico lo hizo. ¿Es posible que una persona a la que yo siempre consideré buena sea amiga de hombres casados? Usted es la amante de mi marido, señorita Susana. Un llanto todavía más quejumbroso le heló las venas. Lo que le faltaba, una esposa traicionada llamándola a las 7 de la mañana de uno de los domingos más fríos del año, para amargarla con gimoteos. Sin embargo, no le caía mal la señora. Hablaba bajito, la voz alterada por el llanto, los buenos modales en serio conflicto con la rabia. Susana la imaginó en una sala grande, donde se podría estar descalza sin sentir cómo los pies cambiaban de color. Seguro habría olor a café, flores secas en una mesita de vidrio, el cuadro de un jardín de ligustrinas,
zarandeado por lluvia. También habría un pavimento de hojas grises en el patio y las gotas redondas de la lluvia temblando en la cuadra. La luz blanca de un relámpago le alumbró en la cara. «No hablo de mi vida con extraños», dijo Susana. Sus pies estaban helados. La señora siguió llorando un rato más. Después vino la historia. Un amor de facultad, la vida compartida con tanta frecuencia que el matrimonio llegó sin sobresaltos. Los primeros meses, los desayunos en la cama y las noches llenas de suspiros. Antes de los hijos llegaron el hastío, la terrible certeza de la equivocación. Pero yo lo amo, Susana. Él sabe que no puede dejarme. Búsquelo entonces. No puedo, le tengo miedo. Vaya por él a la oficina. Póngase linda. Éntrese sin avisar y túmbese en sus brazos. ¿Usted cree? No sé. Es peor no intentar nada. Y ahora déjeme dormir. Estoy muerta de frío. Usted es una buena persona, Susana. Perdóneme por haberla molestado. Cuando despertó, quién sabe cuánto tiempo después, todavía era domingo, en los techos seguía lloviendo y en el cuarto las lámparas se habían encendido. Susana buscó entre las frazadas el olor a café con leche de su boca. Se pegó a su cuerpo de sobre todo mojado y se dejó acariciar como una malcriada. Yo tampoco puedo vivir sin él, pensó, mientras apartaba las hojas de ligustrinas incrustadas por la lluvia en el pelo suave, en el amado pelo de Enrique. Fin del cuento. Y aquí van los datos biobibliográficos para Mabel Pedroso. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse realísticamente a principios del año que viene. Mabel Pedroso nació en Asunción en 1965. Poeta, narradora y periodista. Egresada como abogada de la Universidad Nacional de Asunción, ha publicado sus primeros poemas en Poesía Itinerante, de 1984, volumen colectivo que incluye obras de los miembros del Taller de Poesía Manuel Ortiz Guerrero. Fundadora y miembro de la Casa del Escritor Roga, Mabel Pedroso se inicia en narrativa con Mujeres al teléfono y otros cuentos, de 1997, libro en coautoría con su hermana Amanda Pedroso, que reúne 14 relatos suyos y 11 de Amanda. Posteriormente publica Debajo de la cama, del 2000, su primer libro de cuentos escrito en forma individual, al que le siguen varios más. Noche multiplicada, de 2001, Juego de sábanas, de 2003, Perversidad, 2006, Las arrugas de la Virgen, 2010, Los bultos, 2012, Il van de lunas, 2017. También en coautoría con Amanda y Alejandro Bovino Maciel, publicó Almas en pena y otras historias, de 2017. Sus relatos integran suplementos culturales y antologías literarias nacionales y extranjeras, como Narrativa paraguaya de ayer y de hoy, de 1999, de donde leemos el cuento de hoy. Antología de la literatura paraguaya, de 2004. Y Cuentos impuros, 2019. Entre sus varios galardones y premios se deben mencionar el primer premio Amigos del Arte de 1984, el premio Roque Gaona 2002 de la Sociedad de Escritores del Paraguay por su obra Noche multiplicada, de 2001,
y el Premio Bienio 2002-2004 del Pen Club del Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo Alemán por su obra Juego de Sábanas, publicado en 2003.